Hola a todos, bienvenidos a esta plática sobre las características y la estructura del ensayo. Como ustedes saben, el ensayo es un texto literario donde el autor aborda o argumenta un tema con la intención de convencer al lector de su muy particular punto de vista. Por lo tanto, en el texto prevalece la función apelativa y hace uso de argumentos lógicos para convencer al lector o causar en él una reflexión profunda sobre el tema propuesto. En todos los tratados sobre los ensayos se indica que este texto está estructurado de la siguiente manera. La introducción se encuentra en los primeros párrafos del ensayo. El autor expone su tesis o tema que le interesa dar a conocer al lector. Muchas veces esa tesis es el resultado de investigaciones o experiencias personales que inquietan al autor. Además, trata de llamar la atención del lector para que continúe en la lectura. El desarrollo es la parte del ensayo dedicada a la comprobación de la tesis, a la exposición de argumentos y datos necesarios para convencer al lector. El desarrollo, el autor hace uso además de ciertos recursos literarios, además de los argumentos lógicos. Finalmente, las conclusiones cierran el ensayo. En ellas, el autor reelabora la tesis, tomando en cuenta la información, datos y argumentos presentados para demostrar que la tesis es verdadera. Para verificar que un texto es un ensayo, es fundamental que presente ciertas características únicas de un ensayo. El ensayo literario es un texto subjetivo, es decir, es el resultado de la experiencia y conocimientos con los que cuenta el autor, no solo del tema, sino de la redacción de textos escritos. La primera característica es la subjetividad. A diferencia del género lírico, donde el poeta expresa sus sentimientos y emociones, en el ensayo, el autor expresa, analiza y reflexiona sobre un tema desde su particular punto de vista. Por ejemplo, para argumentar sobre las redes sociales, el autor debe conocer el funcionamiento de ellas, participar y publicar en diversas redes, además de investigar su historia o sus características técnicas. El autor redacta el ensayo desde la perspectiva de un yo argumentativo, es decir, toma una postura clara ante la problemática, usando expresiones como desde mi experiencia, en mi opinión o desde mi particular punto de vista. Lo dialogal del ensayo. Esta característica consiste en el uso de recursos argumentativos que permiten involucrar al lector, es decir, conversar o establecer un diálogo con el lector, hacerlo partícipe de la reflexión u opinión del autor sobre el tema. Para ello utiliza ciertas figuras retóricas. Las preguntas retóricas son interrogaciones que presentan en el texto que obviamente hacen pensar al lector sobre el tema. El segundo, el símil, es una figura retórica que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos o más ideas o sentimientos. La metáfora, aunque es una figura que pertenece a la lírica, en un ensayo permite establecer un significado a un objeto con relación a otro por semejanza o analogía. Tercera característica del ensayo, la argumentación. La argumentación es un razonamiento que el autor emplea para demostrar o aprobar la tesis planteada. Afirma que su opinión es cierta, con base en datos, información o experiencias. Existen varios tipos de argumento que pueden utilizar en el ensayo. El argumento por analogía, que consiste en establecer similitudes para explicar una cosa. Por ejemplo, las redes sociales digitales son al siglo XXI como el ferrocarril lo fue al siglo XIX. El argumento racional es aquel que se basa en las ideas o verdades socialmente aceptadas. Por ejemplo, las redes sociales digitales son la innovación del siglo XXI. En México, Facebook es una red social. Por lo tanto, Facebook es una innovación del siglo XXI. Los argumentos de hecho están basados en pruebas observables, como por ejemplo, según las encuestas del INEGI, en México en el 2019, Facebook es la red social con mayor número de usuarios. Finalmente tenemos los argumentos de autoridad. Son aquellos que se basan en información o datos que proporciona una persona o institución de prestigio o reconocimiento, como en el caso de la UNAM.
que es una universidad reconocida a nivel internacional. La ejemplificación es otro tipo de argumentación donde se muestran ejemplos claros que apoyan los argumentos para comprobar la tesis. La cuarta característica, la digresión, es la figura retórica que consiste en romper el hilo del discurso o la redacción. Es como si en este video hablara de la importancia de los ensayos de Octavio Paz, no solo del Laberinto de la Soledad, sino también del Arco y la Lira para conocer el ensayo mexicano del siglo XX. La temática, libre, es la quinta característica del ensayo. En ella, el autor tiene la total decisión de seleccionar una temática que más le agrade. Tal vez la ha estudiado profundamente o ha investigado sobre ella y por lo tanto desea argumentar sin responder a ningún lineamiento establecido por alguna autoridad o alguna institución. Finalmente, la estructura no rígida del ensayo se refiere un tanto a la libertad temática. El autor selecciona la forma como abordará los temas, pero siempre debe tener en cuenta que sus párrafos deben contar con una idea principal e ideas secundarias. Cuidar la ortografía y la redacción de cada párrafo, establecer claramente cuáles son sus párrafos argumentativos donde expone su punto de vista sobre el tema seleccionado. El ensayo es un texto literario que permite al autor exponer sus ideas sobre cualquier tema que le interesa, pero sobre todo que cause en el lector controversia, reflexión e interés. Así que, ¿qué esperas para iniciar la redacción de tu ensayo? Aquí te dejo la cibergrafía consultada para este video. A continuación, te presento algunas acciones que puedes realizar para revisar el texto que estás escribiendo y saber si realmente es un ensayo. Así que, apliquemos lo aprendido. A continuación, te presento un texto que debe ser presentado por un alumno en su clase de literatura. Observa que se ha marcado la estructura del ensayo y sus características. Con una línea roja se marcó la introducción, el desarrollo y las conclusiones del ensayo. Así también se colocó la palabra introducción a la primera parte del ensayo, desarrollo a la estructura de los argumentos y conclusión pues a la última parte del ensayo. Con color amarillo se marcaron las palabras que indican el yo argumentativo. Veamos, por ejemplo, me pregunto, me he encontrado, a lo largo de mi trayectoria, recuerdo, sabía, me, nos, etc. Se ha marcado con color verde las preguntas retóricas usadas. Vale la pena revisar hasta 80 trabajos escritos de los estudiantes y detectar entre ellos 10 o más trabajos copiados. Se ha subrayado los enunciados que presentan símil. Es lo mismo que lo que piensa el ladrón cuando ve mi bolsa de mano abierta y extrae en mi cartera con dinero y tarjetas. Se ha indicado en cada párrafo el argumento usado. En la sección del desarrollo se ha marcado el tipo de argumento que se está utilizando, argumento por analogía, argumento de autoridad, ya que está indicando que se consultó el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí hay un argumento de autoridad, ya que se hace referencia a un sitio de la Universidad de Calgary en Canadá. Y se marcó el argumento de hecho, ya que habla de una experiencia como fue la Edad Media, cuando escondía los libros en los monasterios. El autor también marcó con color verde oscuro la ejemplificación, como por ejemplo, ahí está utilizando la ejemplificación. Se ha subrayado con color azul claro la digresión
es este recurso donde parece que se está saliendo del tema propuesto durante el ensayo. Se usaron corchetes para marcar los enunciados donde el autor expresa su experiencia. Entonces, recuerdo que hace algunos años, cuando el internet iniciaba, pusimos el corchete al principio y el corchete al final del ensayo, del párrafo, perdón. Se numeró cada uno de los párrafos, en este caso solicitados para el ensayo. Este ensayo tiene 11 párrafos. Se marcó con color gris la cibergrafía consultada y la forma en estilo APA. Y finalmente en el texto se colocaron con negritas la referencia, la cita textual. Como vimos, el ensayo es un texto que permite comunicarse con el lector. Esto es todo por hoy. Si te quedó alguna duda, te invito a visitar el blog Tlamatime o mándame un mensaje. Hasta la próxima. Buen día.